Ventajas de la programación orientada a objetos. Reusabilidad. Cuando hemos diseñado adecuadamente las clases, se puede usar en distintas partes del programa y en numerosos proyectos. Mantenibilidad. Debido a la sencillez para abstraer el problema, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender, pues no permiten ocultar detalles de la implementación, dejando visibles solo aquellos detalles más relevantes. Modificabilidad. La facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos nos permite hacer modificaciones en forma muy sencilla. Fiabilidad. Al dividir el problema en partes más pequeñas podemos probarlas en maneras independientes y aislar mucho más fácil los posibles errores que pueden surgir. Estructura de una clase en Java. Una clase en Java nos proporciona los atributos y métodos necesarios que un objeto necesitará para interactuar con otros, por lo que es importante saber estructurar correctamente las clases. En la siguiente sentencia estamos declarando una clase en la parte de web service. La palabra public indica que el alcance de la clase será público. La línea que empieza con el carácter @web service se refiere al nombre de la clase como va a ser reconocido en el web service. En la línea donde dice public class, nombre de la clase, se refiere al nombre que le vamos a colocar a nuestra clase. Atributos. Los atributos de una clase guardan datos, deben definir el tipo de dato que van a almacenar, por ejemplo int, boolean, long, byte, char, etc. o algún tipo de dato definido por el programador que puede ser un objeto. En la línea siguiente podemos ver la estructura de que vamos a utilizar. Private se refiere al alcance de si va a ser público o no. String es el tipo de dato y nombre es el nombre de la variable que vamos a utilizar. Constructor sirve para crear las instancias de las clases, los objetos, y estas pueden solicitar datos para asignarles a las variables o atributos que sean necesarias. En la línea de abajo podemos ver el alcance, si es que es público o privado, el nombre de la clase, y adentro de los paréntesis se ponen los parámetros o atributos que vamos a ocupar en nuestro constructor. Métodos. Una clase también implementa un comportamiento. Siguiendo el ejemplo de las clases vehículo, esta puede tener varios componentes, como ejemplo arrancar, frenar, parar, etc. Los comportamientos de la clase se puede definir con la creación de métodos. Un método debe contener el tipo de retorno, nombre del método. Se recomienda que este siempre sea un verbo. Apertura y cierre de paréntesis. A continuación, las apertura y cierre de llaves, donde implementamos estará el cuerpo del método. Lo que tenemos aquí abajo podemos ver la línea donde dice web method, que se refiere a la parte de web service, el nombre de la operación, y abajo tenemos la estructura básica, que es el alcance público estático. Tenemos el tipo de dato y el nombre. Dentro de los paréntesis podemos ver que adicional aparece la palabra web param, que se refiere al parámetro que va a reconocer web service. Adicional al lado tenemos el nombre y el tipo de la variable que vamos a utilizar. Y dentro del cuerpo podemos ver la palabra reservada return más lo que vamos a devolver, que es lo que hace el método en sí. Tipos de datos. Programas trabajan manipulando datos. Estos datos son de diferentes clases o tipos. Los tipos de datos son, por ejemplo, números enteros, números reales, fechas, etc. En el caso de que los datos sean un objeto, el tipo de dato es la clase a la que pertenece. En Java existen otros tipos de datos que no son objetos. Estos datos pertenecen a los conocidos como tipos primitivos. Tipos de datos primitivos en Java. En la siguiente tabla, en la columna de la izquierda, puede verse los tipos primitivos. Una forma fácil de diferenciarlos con las clases es que comienzan con minúscula. Estos tipos son similares a los del lenguaje C u otros lenguajes no orientados a objetos. A un dato de tipo primitivo no es necesario crearlo con new, como a un objeto. Tampoco es posible acceder a ningún campo o método asociado. No tienen. Los datos de tipo primitivo se guardan en memoria en la pila o stack.
en vez de una memoria heap donde se guardan los objetos. Esto hace más simple y eficiente el manejo de memoria.